5:09 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, los saludo a esta hora y los voy a acompañar hasta que inicie nuestra emisión central de Noticias Caracol a las 7 de la noche. También estará nuestro compañero Pablo Arango con un informe especial desde el Palacio de Justicia, ayer y hoy cumpliendo 40 años del Holocausto que se registró en 1985. Por ahora vamos con temas internacionales. Uno de los que tiene una gran relevancia hoy en Estados Unidos específicamente es que se acaba ese estatuto de protección temporal para venezolanos en el país norteamericano. TPS por sus siglas en inglés. Esta era una medida que había tomado el gobierno de Joe Biden, el gobierno estadounidense de Joe Biden en 2021 para proteger de deportaciones a los migrantes que provinieran de países o que llegaran a Estados Unidos de países que tuvieran crisis políticas o desastres naturales, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo esa protección, bajo ese estatuto de protección temporal, repetimos TPS por sus siglas en inglés. Pues hoy a la medianoche, a las 11:59 de la noche, se acaba tras un aval que dio la Corte Suprema de ese país a una medida propuesta por el actual presidente de ese país, Donald Trump. Precisamente son 250.000 venezolanos aproximadamente que residen en Estados Unidos que estarían en riesgo de deportación debido a que se les acaba ese estatuto hoy a las 11:59 de la noche, hora Estados Unidos, dependiendo en el estado en el que estén. Para analizar sobre esto, sobre lo que viene, por qué se toma la medida, bajo qué marco jurídico, bajo qué marco legal, nos acompaña a esta hora la abogada experta en procesos migratorios de Estados Unidos, Vanessa Márquez. Abogada, muy buenas tardes y bienvenida a Noticias Caracol en vivo en Colombia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Luisa? Mira, abogada, incluso desde campaña escuchábamos al presidente Donald Trump decir que iba a abolir todas las políticas migratorias que se habían tomado en el gobierno del presidente Joe Biden. Hoy una de esas propuestas y pronunciamientos se hace realidad, avalado por la Corte Suprema del mismo país. Esto en el marco legal estadounidense tiene el completo aval entonces del aparato, ¿sí? Sí, digamos que todo se inició en parte en la campaña presidencial del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ya todo se intensificó en el mes de febrero cuando el Departamento de Seguridad Nacional determinó que cancelaría el TPS o la protección temporal que tienen un grupo de venezolanos, uno que estaban en el grupo del 2021 cuando empezamos con Joe Biden y este permiso temporal, y otro que estaba en el 2023, que fueron las personas que hicieron sus aplicaciones en este año. Luego, en el mes de febrero, cuando ya el departamento determina que se cancela, obviamente algunos grupos de protección de derechos migratorios de los inmigrantes dentro de Estados Unidos presentaron unas demandas en contra de esta orden ejecutiva y definieron inicialmente en algunos estados como Texas, California, que seguía vigente. Eso fue más o menos a mediados de septiembre, agosto, pero finalmente ya en el mes de octubre la Corte Suprema determinó que tendría efecto inmediato la cancelación del TPS. Hay un grupo muy pequeño de los 250.000 restantes que estaban en este grupo del 2023 que van a tener la posibilidad de sostener sus autorizaciones de empleo hasta octubre del 2026. Pero este grupo pequeño solamente serán aquellas personas que se les entregó el TPS y el permiso de trabajo antes del 5 de febrero de este año, que fue cuando se empezó con todas las proclamaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Sí, mire, abogada, aquí caen todos, desde todas las aristas, caen los venezolanos que llegaron exiliados, caen los venezolanos que llegaron de forma ilegal inicialmente, pero también caen los venezolanos que llegaron a formar empresas, que llegaron de manera legal. Es decir, esta no es una medida solo contra una clase social venezolana en Estados Unidos, sino que toca a 250.000 personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, ya sabemos que la clase social que llega inicialmente de manera ilegal y todo eso tiene mayor riesgo, pero ejemplo, ¿qué pasa con esos venezolanos que llegaron legalmente, construyeron empresa y tienen una vida ya en Estados Unidos también? ¿No pueden alegar quedarse? En algunas ocasiones, muchos de los venezolanos que actualmente ya estaban
en el transcurso de un TPS tenían otros procesos migratorios andando, dentro de los cuales se encuentran procesos humanitarios como los asilos o visas VAWA o visas U. Sin embargo, hay personas que, como estas medidas venían tomando cada vez más fuerza en los medios de comunicación al interior de Estados Unidos y sobre todo por las promociones que había hecho el gobierno de orden federal, estableció que muchas de las personas buscaran sus abogados para determinar cuál era la vía migratoria que les convenía más para estar en Estados Unidos. Entonces, personas que tenían actualmente TPS podrían ser candidatos o pudieron aplicar a visas como talento o habilidades extraordinarias como las visas O. Muchos fueron aprobados, visas de inversionistas, en algunos casos personas que tenían otras nacionalidades que podrían aplicar a este tipo de visas, o otros procesos digamos, de visas de inmigrante que les permitieron quedarse dentro de Estados Unidos y que de cierta forma no les perjudicó el tema del TPS. Sin embargo, hay otros, como hablabas, hay un grupo muy específico de personas vulnerables que hoy se quedan sin una opción migratoria dentro de Estados Unidos. ¿Qué viene? ¿La deportación? La consecuencia es la deportación, por eso muchas personas que estén dentro de este campo o dentro de este grupo de personas, lo mejor es que busquen asistencia de un abogado especialista en estos procesos específicamente y adicional no meterse en ningún inconveniente legal o criminal dentro de Estados Unidos mientras estén en el proceso de definir su estatus migratorio. Actualmente, ¿no? Que es un tema muy importante, no tener ningún antecedente ni ninguna felonía dentro de Estados Unidos. Mire, si bien las políticas del gobierno de Donald Trump, por supuesto, tienen con mucho temor a los migrantes en Estados Unidos, que esta medida en específico la vale la Corte Suprema, ¿tiene una implicación mayor? Digamos que sí, en un principio de manera legal y demás, hay ciertas órdenes ejecutivas que tienen que ser revalidadas por el Congreso y tienen que ser modificadas por las diferentes ramas del poder dentro de Estados Unidos. Sin embargo, cuando estas demandas se presentan, existe sí la Corte, digamos, Suprema, que en este caso definió, pero como también sabemos, hay cierto contenido político y de ciertos partidos que hacen que se tomen este tipo de decisiones. Entonces, la conformación de la Corte Suprema de Justicia y demás tiene cierto impacto en las decisiones que se tomen actualmente con nosotros como inmigrantes en Estados Unidos y las políticas y demás que se reflejan en las órdenes que se están emitiendo hoy en día, ¿no? Obviamente hay que tener claro que este tipo de medidas son procesos humanitarios que ya venían con cierto ruido durante toda la campaña presidencial, entonces de cierta forma era venir a prepararse a lo que ya estaba más o menos anunciado, que era la cancelación total, porque el gobierno considera que Venezuela hoy no tiene las mismas condiciones en las cuales el presidente Joe Biden determinó que Venezuela podía ser acreedor de un TPS, los venezolanos, perdón. Sí. Esto contra los venezolanos, pero el TPS también cobija extranjeros en Estados Unidos de otros países. ¿Pasa lo mismo con esos extranjeros, con esos migrantes? No, digamos que cada país tiene unas condiciones sociopolíticas definidas y cada país tendría que determinar. Entonces tenemos Nicaragua, Haití, Guatemala, hay ciertos países que hoy tienen TPS, pero específicamente la orden del Departamento de Seguridad Nacional que se determinó desde febrero iba enfocada en este grupo del país de Venezuela, que estos eran los que ellos querían terminar porque debido a todas las condiciones políticas actuales, sí, pues claramente consideran que no están en las mismas condiciones de años anteriores. Sí, pero 2021 también fue un año en donde muchas personas migraron de Venezuela precisamente por lo que venía sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro. La connotación actual es esa presencia militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe también, y las recientes declaraciones del presidente estadounidense contra el régimen de Maduro en Venezuela. Tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, al final del día estas son decisiones que están en el marco de una ley, digamos, migratoria. Sí. Entonces, en ese caso, pues cuando la Corte Suprema toma una decisión, ella se debe enmarcar en estas leyes existentes. Obviamente existen condiciones y factores políticos que van a afectar ciertas decisiones que se tomen en relación a las políticas públicas actuales y cómo las órdenes ejecutivas impactan esto. Sí podría llegar a tener algo, pero lo cierto es que estas condiciones y este tipo de situaciones ya venían siendo anunciadas. Sí. Entonces, por eso siempre éramos durante todo este año hemos sido muy insistentes en que tenemos que buscar alternativas migratorias para permanecer en Estados Unidos de manera legal. Sí, mire, por último, para ir cerrando la entrevista, abogada, ya hablamos de las opciones que le quedan a los venezolanos que pierden este estatuto de protección temporal, buscar ayuda jurídica o sí, para atender estos procesos. Pero para los que se quedan, el tiempo que les queda es corto, ¿no? No quiere decir que ya se puedan quedar lo que consideren necesario, sino que tienen un plazo. Sí, el plazo que se les entrega son de 90 a 60 días dependiendo del caso puntual para poder salir del país. Esto es importante que se cumpla si la persona no tiene una condición para quedarse dentro de Estados Unidos porque, digamos, las consecuencias jurídicas y bajo la regulación federal, pues puede llevar algo mucho más grave como no poder retornar en 10 años a Estados Unidos o no poder realizar ninguna aplicación a procesos migratorios por fuera de Estados Unidos. Entonces, creo que esa es una muy delgada línea en que, listo, ya se terminó el TPS, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O si definitivamente debo salir o buscar una ayuda para poder aclarar la situación y no que esto a futuro me traiga más consecuencias. Mire, por último y muy corto también, abogada, ¿qué viene? Es decir, para los venezolanos que quieran irse a Estados Unidos, viendo este panorama. Sí, digamos que viene, cada vez tenemos, digamos, la embajada en Colombia está habilitada para solicitar visas de inmigrante y de no inmigrante cuando tú eres venezolano, porque esa es, digamos, que la embajada estipulada por Estados Unidos para poder que esta nacionalidad pueda requerir ciertos servicios consulares. Pero eso va a depender exclusivamente de cómo se siga moviendo el tema migratorio y el tema de las políticas dentro de todo este marco del conflicto que existe actualmente entre Estados Unidos y Venezuela. No debería afectar para aquellos procesos como visas de inmigrante, EB1, EB2 por interés nacional, porque esto, digamos, está por fuera digamos, de todo contexto en el tema político, pero sí para aquellos procesos humanitarios como asilos y demás, cada vez están siendo más rigurosos en la evaluación de los procesos. Entonces, personas que vayan a realizar procesos humanitarios, tener sumamente claro que las condiciones para presentar un asilo las tienen o otro proceso humanitario de los que puedan. Y las personas que tengan visas basadas en empleo o visas de inmigrante, pues tener la tranquilidad que van a poder seguir presentándolas porque estas no están siendo afectadas por este tipo de situaciones. Sí. Vanessa Márquez, abogada experta en procesos migratorios en Estados Unidos. Gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol en vivo en Colombia. Gracias.